Hola, en el tutorial de hoy vamos a ver un estudio completo de funciones utilizando las herramientas que aprendimos. A partir de una función determinada, vamos a obtener el dominio, los ceros, los polos, la ordenada del origen y luego vamos a hacer un estudio de monotonía, vamos a encontrar extremos locales, intervalos de concavidad y convexidad y vamos a encontrar puntos de inflexión. Y después, con todos estos datos, vamos a intentar esbozar una gráfica de la función. Entonces, para pensar, una vez que tenemos nuestra función planteada, vamos a obtener primero que nada el dominio de la función, el dominio de f. ¿Sí? El dominio de f, tenemos que fijarnos cuáles son aquellos valores que no son válidos, que no podemos aplicarlos a esta función. Entonces, en este caso, que tenemos una función racional con una fracción, vamos a ver aquellos valores que anulen el denominador. En este caso, queda claro que el denominador, que para hacer x al cuadrado igual a 0, necesitamos que x valga 0, por lo tanto, el valor 0 no es válido en nuestra función y por ende podemos definir el dominio como todos aquellos reales menos el conjunto formado por el 0, ¿sí? O podemos definirlo como x perteneciente a los reales junto tal que x sea diferente de 0. Ambas expresiones son equivalentes, ¿sí? Por otro lado, para obtener los polos de la función son aquellos puntos también que no están definidos en la función. Y por lo tanto, los polos en este caso van a ser el 0, el x igual a 0. Para ver las raíces, ¿sí? Para el estudio de las raíces, tenemos que analizar aquellos valores de x que anulen f de x. Por lo tanto, tenemos que, para encontrar las raíces, ver aquellos puntos donde x menos 1 sea igual a 0. Y por lo tanto, x igual a 1 es raíz de esta función. Entonces vamos a escribir aquí raíces x igual a 1. ¿Sí? Y finalmente la ordenada del origen. La ordenada del origen es el valor de f de x cuando x vale 0. En este caso, como la función no está definida para x igual a 0, digamos, podemos decir que no existe ordenada del origen de la función. El siguiente paso que vamos a ver es el cálculo de los intervalos de crecimiento y de los extremos locales. Para ello necesitamos obtener la derivada primera de la función. Entonces vamos a proceder a calcularla. Vamos a calcular la derivada primera f de x. Como aquí tenemos un cociente, fracción, vamos a aplicar la fórmula de la derivada del cociente, que nos dice que tenemos que usar primero la derivada del numerador, que en este caso la derivada de x menos 1 es 1, por el denominador sin derivar, x al cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso es 2x, sobre el denominador al cuadrado. Entonces tenemos sobre x elevado a la cuarta. ¿Sí? En un siguiente paso vamos a distribuir, ¿no? Bien, tenemos acá, vamos a hacer la distributiva del segundo término. Entonces 2x por x nos da 2x al cuadrado. Entonces x al cuadrado menos 2x al cuadrado, finalmente nos queda menos x al cuadrado. Y después tenemos 2x por menos 1, menos 2x, menos por menos más 2x sobre x a la cuarta. Y vemos que en el numerador tenemos x en los dos factores, entonces podemos obtener un factor común. Vamos a tener un factor común x, factor común de menos x más 2, esto sobre x a la cuarta, y vemos que podemos simplificar esta x con este x a la cuarta y nos queda un x al cubo de este lado. Y entonces finalmente la derivada primera de la función nos queda expresada como menos x más 2 sobre x al cubo. Ahora entonces vamos a proceder a armar una tabla para realizar el análisis de monotonía e intentar vislumbrar los extremos locales. Por eso vamos a realizar una tabla donde vamos a colocar en la fila superior los extremos del dominio, los puntos críticos que hayamos encontrado y también vamos a colocar los polos, ya que son aquellos puntos donde la función no está definida y allí podría haber algún cambio en la gráfica. Entonces vamos a escribir en nuestro caso, nuestro extremo inferior del dominio es menos infinito,
Luego teníamos un polo en 0. Luego tenemos el punto crítico que tuvimos, que es 2. Y el otro extremo del dominio, que es infinito. Entonces vamos a coger una tabla de esta manera. Y vamos a colocar en la primera columna los distintos factores que tenga nuestra derivada primera. En este caso, una primera fila va a ser de menos x más 2. ¿Sí? Vamos a definir una fila. Una segunda fila va a ser x al cubo. Y finalmente vamos a concluir el signo de la derivada primera a partir del signo de los dos factores. Y luego vamos a concluir sobre f de x. Entonces ahora vamos a definir un valor que se encuentre entre los extremos de los intervalos que definimos aquí arriba. Entonces, por ejemplo, podemos definir acá el menos 1, aquí el 1, aquí el 3. Y vamos a ir evaluando estos dos factores en los elementos que colocamos entre los extremos de los intervalos. Entonces, por ejemplo, para el primer término tenemos menos 1 por menos 1 vale 1, más 2, 3. Este valor es positivo. Seguimos, si colocamos 1, menos 1 más 2, también es positivo. Si colocamos 3, menos 3 más 2, menos 1, es negativo. Vamos con el segundo término. Como tenemos un x elevado al cubo, el signo se va a conservar según cuál sea el signo del elemento con el que reemplacemos. Entonces, menos 1 elevado al cubo va a ser negativo, 1 elevado al cubo va a ser positivo, y 3 elevado al cubo también va a ser positivo. Entonces, finalmente, el signo de nuestra derivada primera va a estar dado por el producto de los signos de los distintos factores. Entonces, más por menos va a ser menos, más por más va a ser más, y menos por más va a ser menos. Y entonces aquí, aplicando el criterio de que si la derivada de la derivada primera de la función es negativa, la función es decreciente, y si es positiva, la función es creciente, vemos que f de x va a ser decreciente en el intervalo menos infinito 0, va a ser creciente luego en el intervalo 0, 2, y va a ser decreciente finalmente en el intervalo 2, infinito. Entonces ahora vamos a escribir los intervalos que nos quedaron. Entonces vamos a decir que tenemos intervalos de crecimiento. Crecimiento habíamos dicho que era entre el intervalo abierto entre 0 y 2. E intervalos de decrecimiento, que va a ser entre menos infinito y 0, unión. Bien, y además podemos ver a partir de la tabla que en el valor 2 la función venía creciendo y luego decrece, por lo tanto tenemos allí un máximo local. No tenemos un mínimo local en 0, ya que 0 no estaba definido para nuestra función. Entonces tenemos un máximo que se va a ubicar en el punto 2, y para obtener la coordenada en y debemos evaluar en la función f, el valor 2, f de 2, entonces por lo tanto nos va a quedar 2, y si evaluamos 2 aquí en f de x, tenemos 2 menos 1, 1, sobre 2 al cuadrado 4, entonces el punto es 2, un cuarto, y ahí tenemos nuestro máximo local. Siguiente paso, vamos a calcular los intervalos de concavidad y convexidad, y vamos a intentar obtener los puntos de inflexión, que son aquellos puntos donde cambia la concavidad. Para ello necesitamos obtener la derivada segunda de f, que vamos a calcular aquí, a partir de la derivada primera, la derivada segunda de nuestra función, va a ser igual a la derivada del numerador, que es menos 1, de nuevo tenemos la derivada de un cociente, entonces vamos a hacer esa fórmula de derivada de cociente, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 3x cuadrado, y todo esto sobre el denominador al cuadrado, entonces nos queda x elevado a la sexta. Vamos a ordenar el numerador, la segunda de f de x, y vamos a ir operando. 3x al cuadrado por menos x nos queda menos 3x al cubo, por este menos, más 3x al cubo, menos x al cubo, queda más 2x al cubo. Y por otro lado tenemos 3x cuadrado por 2, 6x cuadrado, por el menos 6 al cuadrado, sobre x elevado a la sexta. En un siguiente paso podemos obtener nuevamente un factor común, igual que como hicimos con la derivada primera. En este caso el factor común que podemos obtener es 2x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado factor de, acá nos queda una x, menos 3, todo esto sobre x a la sexta. ¿Sí? Entonces ahora podemos simplificar este x al cuadrado con el x a la sexta, a la cuarta, y finalmente nuestra
derivada segunda, la vamos a escribir acá al lado, nos va a quedar como 2, factor de x menos 3 sobre x elevado a la cuarta. Ahora entonces vamos a obtener nuestro candidato a punto de inflexión, que van a ser aquellos puntos que anulen la derivada segunda. Entonces vamos a buscar aquellos valores de x que hagan que la derivada segunda sea igual a 0. En este caso, tenemos nuestro numerador, que da 2 por x menos 3. Entonces, con anular x menos 3, ya anulamos la derivada segunda. Entonces, vamos a buscar aquellos valores de x que hagan que x menos 3 sea igual a 0. Y por lo tanto, el valor x igual a 3 es nuestro candidato a punto de inflexión. Entonces, al igual que hicimos para obtener los intervalos de monotonía, ahora vamos a armar otra tabla donde vamos a colocar nuevamente los extremos de nuestro dominio en la parte superior, menos infinito, colocamos nuevamente el polo, que era 0, nuestro candidato a punto de inflexión, que es el 3, y el otro extremo de nuestro dominio, y vamos a armar ahora una tabla muy parecida, pero donde vamos a colocar ahora en la primera columna los distintos factores de la derivada segunda, en este caso el 2, x menos 3 y x a la cuarta, y a partir de estos tres niveles vamos a concluir por el signo de la derivada segunda y vamos a concluir la concavidad de f. Entonces, vamos nuevamente, hacemos las líneas, las filas, y vamos a obtener. Vamos a definir nuevamente valores entre los extremos de nuestros intervalos. Entonces, por ejemplo, el menos 1, como habíamos dicho antes. Menos 1, vamos a elegir acá el 1 y acá el 4. Entonces, bueno, como vemos, 2 es una constante, va a ser siempre positivo. No hace falta evaluarlo en los distintos puntos. Vamos con x menos 3, menos 1 menos 3 menos 4 es negativo. 1 menos 3 menos 2 es negativo. 4 menos 3 es 1, es positivo. Y x a la cuarta, como está elevado a una potencia par, también va a ser positivo cualquiera sea el valor de x. Entonces nos queda siempre positivo. Y entonces vamos a concluir sobre el signo de la derivada segunda. Más por menos, o más a menos. ¿Sí? Más por menos, menos. Y todos más positivos. Y entonces, basándonos en la regla que nos dice que cuando la derivada segunda es negativa, la concavidad es negativa, es decir, que es cóncava negativa o cóncava, ¿sí? La gráfica de la función va a ser así, va a ser de la misma manera entre 0 y 3, porque también es negativa, y cuando la derivada segunda es positiva, la función es cóncava positiva o convexa. Entonces, ahora podemos ya definir nuestros intervalos, entonces vamos a escribir nuestros intervalos de concavidad negativa, va a ser el que va desde menos infinito a 0, unión 0 a 3, ¿sí? Recuerden siempre dejar excluido el valor del polo, y los intervalos de concavidad positiva va a ser entre 3 e infinito. Por otro lado, podemos ver que el punto donde se produce un cambio de la concavidad es el punto de coordenada de x3, entonces nuestro punto de inflexión va a ser aquel que esté en las coordenadas 3 y f de 3. Recuerden que tenemos que evaluar en la función original, o sea que finalmente va a ser el punto 3 y si volvemos acá a la función original, 3 menos 1, 2, 3 al cuadrado, 9, entonces el punto es 3, 2 novenos. Y ese es nuestro punto de inflexión. Como paso final vamos a intentar esbozar la gráfica de la función a partir de la información que ya recopilamos de la función, que es todo lo que calculamos hasta ahora, y vamos además a calcular algunos límites en algunos puntos de interés. Entonces, un primer punto de interés lo constituyen los polos, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta la función en cercanía a los polos. Entonces vamos a proceder a calcular el límite, ¿sí? El límite cuando x tienda a 0 por la derecha de f de x, que vamos a ver que cuando este valor tiende a 0, la derecha va a tender a valer cerca de 0, este valor va a ser negativo, ¿sí? Este valor va a ser menos 1 negativo sobre una cantidad muy chica positiva, va a tender a menos infinito, ¿sí? Y cuando hagamos el análisis para el límite, cuando x tiende
a 0 por la izquierda, por el lado de los negativos de la función, vamos a ver que el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Porque de nuevo tenemos un valor negativo arriba, cercano a menos 1, y vamos a tener un valor muy grande abajo positivo, entonces de nuevo va a ser menos infinito, es decir que la función va a tender a menos infinito por ambos lados, cuando llegue a 0. Y otro punto de interés es ver qué pasa con la función cuando el límite tienda a más infinito y a menos infinito. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que para resolver eso, para resolver los límites al infinito, ven que dividíamos tanto el numerador como el denominador por la x de mayor grado, entonces vamos a proceder a calcular el límite cuando x tiende a infinito de una expresión equivalente a f de x, que es dividiendo todos los términos por x al cuadrado, entonces nos queda menos 1 x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a simplificar x al cuadrado con x al cuadrado, este cuadrado con esta x, y finalmente, reemplazando el límite, vamos a ver que 1 dividido en una cantidad muy grande va a tender a ser 0, lo mismo de este lado, o sea que nos va a quedar 0 sobre 1, 0, y vemos que nos va a quedar, en este caso nos queda un 0, pero proveniendo desde los positivos, o sea que el signo siempre es positivo. En cambio, si vemos el límite cuando x tiende a menos infinito, f de x, vamos a proceder de la misma forma, vamos a calcular el límite, entonces cuando x tiende a menos infinito de nuevo x sobre x al cuadrado, menos 1 x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado, simplificamos de nuevo, acá nos queda 1, acá nos va a quedar 1 sobre x, acá 1 sobre x al cuadrado, nos va a quedar nuevamente 0, ¿sí? Porque acá tenemos 1 dividido en una cantidad muy grande negativa, pero este denominador va a tender a ser negativo en la cercanía al infinito, entonces vamos a tener nuevamente 0, pero proveniendo desde los negativos. Entonces, para finalizar, vamos a esbozar la gráfica de la función, vamos a dibujar nuestros dos ejes, ¿sí? Dos ejes, acá tenemos el eje de x, aquí f de x. Vamos a marcar nuestros puntos entonces de interés. De hecho tenemos el polo en 0, vamos a definir por acá el 1, acá tenemos nuestra raíz era en 1, nuestro punto de máximo está ubicado en 2 y un cuarto, justamente por ahí, ¿sí? Y nuestro punto de inflexión ubicado en 3, 2 novenos, un poco más allá abajo, ¿sí? Justamente por ahí. Y entonces, vamos a esbozar la gráfica. Por el lado de los negativos, habíamos dicho que cuando se acerca a 0 va a menos infinito, que lo tenemos acá, a menos infinito, y que por otro lado, cuando tiende a menos infinito, va a tender a 0 por el lado de los negativos. Entonces, esta gráfica debería venir asintótica a menos infinito y asintótica a 0. Y de este otro lado, cuando se acerca a 0, del lado positivo, también tendía a menos infinito, o sea que va a venir de menos infinito, corta la gráfica en 2, en 1, tiene un máximo en 2 y un punto de inflexión en 3. Entonces, esa gráfica quedaría aproximadamente así, haciendo un máximo ahí, un punto de inflexión, y después cuando tiende a más infinito, lo hemos calculado acá, cuando tiende a más infinito va a tender a 0 del lado de los positivos. Y esta es una gráfica aproximada de nuestra función.